es un valiente que no teme a lo que siente. Como en el viejo oeste del castillo, un duelo. El más rápido gana. No creo que seas capaz de dispararme. ¿Tanto me conoce? Lo suficiente como para saber que no eres capaz de matar a alguien a sangre fría. Pero quién sabe en defensa propia. Dispárame, Valdés. Si tanto me odiabas, debiste matarme y no a seres inocentes que no tenían nada que ver. Inocentes. ¿Inocentes? ¿Ah? ¿Tus padres que me aborrecían? ¿Tu mujer que se cansó de burlarse de mí en el colegio? ¿Tu suegra que me consideraba un ser inferior por no ser bella como su hija? ¿De qué seres inocentes me estás hablando, Juan Marcos? Quisiste matar a Génesis. A mi hija. ¿Qué mal pudo hacerte ella? Génesis me alejaba de ti. Y no quería que estuviéramos juntos, por eso. Ella prefería a Ángela. Yo tenía que eliminarla. Aunque luego cambió su actitud y se salvó. Dios mío. Estás completamente loca. Sí, estoy loca de amor no correspondido. Loca por todos los años en los que te vi con otras. Por los días y las noches en las que me pasé soñando estar en tus brazos y no podía. ¿Y sabes qué hacías tú? Tú ni siquiera me mirabas. Sí, estoy loca. Tú me volviste loca. No voy a parar hasta que pases el resto de tu vida en la cárcel. Toda mi vida ha sido una cárcel. Viví presa de un amor no correspondido. ¿Y tú? Te guste o no, Juan Marcos, eres el responsable de todo. Sí. Sí. Tú. La culpa de todas esas muertes es tuya. Y vas a tener que vivir con eso. O matarte. Acabo de checar y me faltan algunos ingredientes para los pedidos de mañana. ¿Y saben qué? Estaba pensando en hacer algunas combinaciones más exóticas. No sé, pensar en algo con naranjas, con café, con kiwis, con fresas, con zarzamoras. ¡Ay! Tienes mi apoyo en todo lo que se te ocurra. Hazme una lista y yo voy a comprar mañana todo a primera hora. Muy bien, ahorita mismo la hago. Bueno, tengo tiempo y ya está la comida. No, mi amor, ve. Aún hay tiempo. ¿Nos vas a denunciar? ¿Por qué no habría de hacerlo? Soy policía y tengo viviendo en mi casa a dos prófugas de la justicia. Usted y una mentirosa con cara de ángel que se llama Ángela y me miente diciéndome que se llama Milagro. No. Espera, ella no miente, de verdad, ella no sabe nada, no finge. Ella perdió la memoria. Ella creyó toda la historia que yo le inventé. Por favor, te suplico no hagas la denuncia así. Yo te voy a contar toda la verdad, te lo juro, pero no nos denuncies. Estoy esperando, Valdés. Un tiro certero en el corazón y ¡pum! Se acabó todo. No, señor del Castillo. No va a ser tan sencillo. Yo lo quiero vivo. Para que pague por todo lo que ha hecho, por todos sus crímenes. Ay, qué bien. Un justiciero leal. Eso me gusta. Lástima que no tienes ninguna prueba en mi contra. No las tengo todavía, pero las voy a conseguir. Bien.
Pero te recuerdo que el secuestro de Samantha es un delito que ya prescribió. No me refería a eso, señor. Me refería a sus conexiones en el extranjero. Más específicamente en Colombia. Esas personas no son muy honestas, que digamos. Son narcotraficantes. Y los narcotraficantes hacen negocios, no amistades. Y yo estoy seguro que usted se dedica a eso. Es increíble. ¿Me estás acusando de ser narcotraficante? No, señor. Yo no acuso a nadie si no tengo pruebas. Pero como le dije, las voy a conseguir. Y entonces nos vemos. Permiso, señor. Gracias por venir, hijo. Samantha me contó que te sentías mal. Son unos exagerados. Me asusté mucho. No quiero que te pase nada malo. A mí no me va a pasar nada porque tengo más vidas que un gato. Willy, quiero que sepas que entiendo lo grande que fue lo que hiciste por mí. Y te lo agradezco mucho. No me tienes que agradecer, porque no hice nada grande. Solo hice lo que cualquier padre haría por su hijo. Y tú eres mi niño. Willy, todos necesitamos que te recuperes pronto. Me voy a recuperar. Y me voy a poner fuerte. Por ustedes, que son las personas que más amo. Tú, mi Sam. Y tú, mi Sam. Supongo que dirás que todas las presas dicen que son inocentes. Pero nosotras lo somos de verdad. Y si mentí fue para protegernos. Sobre todo para proteger a Ángela, te lo juro. Gustavo ya está mal, está enferma. Ella quedó en shock después de lo que pasamos allí con el incendio. Volver a la cárcel sería terrible para ella. Gustavo, Ángela es inocente. Y yo la adoro como si fuera una hija para mí. Tu amigo médico te lo dijo, ¿verdad? Ella puede perder la razón si se enfrenta con su pasado, ¿no? Y te lo juro por lo más sagrado que ella no se lo merece. Sufrió demasiado, ¿sabes? Mucho. Si quieres, está bien, denúnciame a mí. Yo no tengo mucho que perder. Pero ella no. Por favor, dale una oportunidad. No te vas a arrepentir. Si no las denuncio, me convierto en cómplice. Entonces déjanos ir. Déjanos ir. Bueno, hazte cuenta que nunca nos conociste y ya. Me está pidiendo demasiado. Lo sé. De verdad que lo sé, pero por favor, Gustavo. Gustavo, tú eres noble. No hagas que Ángela regrese a prisión. Te lo suplico, por favor. Ya tengo la lista de todo lo que hay que comprar. Y este es el pastel que vamos a tener de postre para nuestra cena. Ay. Hay que festejar que el negocio está funcionando. Y además que tuvimos la suerte y la gran bendición de encontrarte, mi Gustavo. Debe haber sido tristísimo lo de Nelly, ¿no? Sí, la verdad sí. Y quedaste tan mal que buscaste desahogarte. Bueno, no sé a qué te refieres, pero sí, Emma. Estoy triste y vine aquí a desahogarme, como dices tú. Tía, si no sabes cocinar, al menos juega con nosotras, por favor. Nos estamos aburriendo desde hace rato. Ya, niñas, por favor, tengan paciencia, ¿sí? ¿Qué les parece si nos ponemos a dibujar? ¿A dibujar? Sí. ¿Tú crees que tenemos 5 añitos? Bueno. ¿Viste la foto que te envié? Hiciste un trabajo maravilloso, muñeco. No, no la vi, pero gracias. Conmigo tendrás un gran futuro. Un futuro lleno de dinero y de fama. Solamente te tienes que dejar guiar por mí.
Bueno, lo platicaremos. Ok. Te espero mañana en el estudio para ver todas las fotos. Ok, ahí te veo. ¿Con quién hablabas? Con una persona. Claro, con una persona, pero ¿de dónde? De un trabajo. Un trabajo. Por favor, Pablo, no me subestimes. Estás celosa, estás celosa, tenemos ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias por cuidarme, Lorena. Sabes que siempre te voy a cuidar, Willy. Siempre. Ya dejé a Nicolás en su cuarto. Se siente mejor. Qué bueno. Me alegra mucho que esté bien. Y me alegra que me hayan vuelto a internar porque así me pude dar cuenta que mi hijo se preocupa por mí. Lorena, ¿me puedes dejar solo un momento con Sammy? Willy, tengo algo muy importante que contarte. Nicolás me dijo mamá. ¿Sabes lo que eso significa? Después de todos estos años esperando ese momento, me llamó mamá. ¿Cómo fue? No sé, estábamos hablando de cosas y de repente lo dijo. Me alegra mucho por ti, Sammy. Yo, la verdad, ojalá algún día lo pueda escuchar, pero más que escucharlo, me encantaría sentirme un verdadero papá. Sí. Sería muy bonito. Papá y mamá. ¿Qué haces aquí, Camilo? Hola. Venía a ver cómo estabas. ¿Cómo estoy? De lo peor. Estoy en el peor momento de mi vida. Me siento frustrada, me siento infeliz, siento que soy una tonta. Déjame en paz. No, espera, por favor. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasó? Pasó la realidad por encima, Camilo. No sé por qué soy tan tonta. Tú no eres tonta, tú eres muy inteligente. No. Sí soy tonta. O a lo mejor soy fea. Porque... No, eres tonta, pero eres muy preciosa. Estoy jugando contigo. Eres muy bella. Lo dices, Camilo, porque eres mi amigo. ¿Sabes qué? No me hagas caso. Y no voy a cuidar a Willy, porque no se lo merece. Perfecto. Yo te llevo. No hace falta. No te llevo porque haga falta, te llevo porque quiero llevarte. ¿Vamos? ¿Sabías hasta qué punto fue capaz de llegar tu hija? ¿Cómo puedes preguntarme una cosa así? Claro que no lo sabía. No te creo nada. Te lo juro, Juan Marcos. Estoy destrozado. Jamás pensé que Fernanda fuera... No puedo ni decirlo. Yo sé que Miguel Valdés te está metiendo ideas raras en la cabeza. Ese tipo está obsesionado conmigo. Pero yo soy inocente. No tan inocente. Porque la mandaste lanzar por las escaleras cuando tenía 17 años. Eso es lo que ella cree. Vicente fue quien la tiró. Esto no puede ser. Perdóname, Willy. Esto va contra la naturaleza. ¿De qué naturaleza tú estás hablando? ¿De qué naturaleza tú estás hablando, Sammy? La única naturaleza que yo conozco es nuestro amor. Ninguna más. ¿Tú no te has puesto a pensar que la enfermedad de Nicolás puede ser porque tú y yo somos hermanos? No. ¿No? ¿Y tampoco te has puesto a pensar que el hijo que lleva Lorena en su vientre puede venir con alguna enfermedad genética? No. ¿No? ¿Y no sientes culpa? ¿No te sientes sucio? Porque yo sí. Ay, no lo puedo creer. Milagro.
No. Por favor, no me repitas esa palabrita porque me está dando vueltas en la cabeza y... Oye, ¿estás ocupada o podemos hablar un rato? No importa. Y así estuviera el mismo Brad Pitt en mi cama, yo lo echaría sin dudarlo. ¿De verdad? Bueno, no tan así. Pero no importa, quédate. Ay, no sabes, necesitaba verte. Digo, sé que no vienes por mí, sino a buscar información de Bernardo. O más bien de Fernanda. Ay, pero aunque sea, dime que me extrañaste un poquito, ¿sí? Déjame quererte, déjame cuidarte. Te ves tan mal. Cecilia, ya te lo he dicho, yo no soy una persona para que la quieran. No te conviene, no es un buen negocio. En cambio, si me desearas, no tendría ningún inconveniente. Ay, Dios mío, yo no podría desearte más. Ay, lo que yo daría por ser esa mujer que te robó el corazón. Por ser esa mujer tan inolvidable. ¿Cómo se llama? Ya no importa. No importa el nombre, no importa nada. Esa mujer ni siquiera existe. Un whisky. No, mejor la botella. ¿Cuánto estrés? ¿Me invitas un trago? Claro. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Cómo? Alex. Alex.